Bueno, buenas tardes. ¿Tienen alguna consulta antes de comenzar? ¿Nadie? Ya. Recapitulando un poquito, hasta ahora lo que nosotros hemos visto es conversión de unidades que tienen que dominarlo, y el otro es el ingreso a las tablas de vapor. ¿Ya? Las tablas de vapor, recordar que contienen información de datos experimentales, de temperatura, presión y de propiedades específicas como son el volumen, la energía interna, la entalpía y la entropía. ¿Ya? Resulta que como esas tablas tienen información experimental, obviamente que las mediciones son finitas. O sea, nosotros no podemos tener una tabla con infinitos valores experimentales. Entonces, a veces nosotros podemos sacar la información directa de las tablas cuando justo cae la coincidencia de que el dato experimental que nosotros buscamos a una determinada temperatura y o presión o con otras propiedades conocidas, justo alguien las había medido. Pero resulta que no siempre ocurre eso, obligándonos muchas veces a tratar de estimar el valor que sería a una temperatura que no estuviera en la tabla, ¿ya? Entonces, cuando nosotros estimamos eso, nosotros hemos considerado que, que dos puntos se encuentran tan próximos entre sí que nosotros podemos decir que se comportan como una línea recta. Bueno, siempre dos puntos se van a comportar como una línea recta, ¿ya? Pero se supone que existe esa tendencia. Entonces, cualquier punto que estuviera entre ellos o muy cercano a ellos externo, significa que también estaría dentro de esa línea recta. Ayer nosotros, bueno, la semana pasada nosotros aprendimos a usar las tablas de vapor. Vimos que teníamos 4 tablas, la C1, C2, C3 y C4, las cuales a su vez también teníamos las letras C1, C2, C3, C4B, una para cuando se trabajaba con un sistema de unidades en el sistema internacional y la otra en el sistema inglés. ¿Ya? También vimos que las dos tablas primeras, la C1 y la C2, ya sea C1 y C2B o C1 y C2 sola, son tablas que nos entregan la información de los datos de saturación. ¿Ya? Por ejemplo, una determinada temperatura, en esa tabla ustedes van a encontrar la presión de saturación y las propiedades de volumen, entalpía, energía interna y entropía, tanto de líquido como de vapor saturado. Y en la tabla C2 exactamente lo mismo, pero conocida la presión, ustedes van a encontrar la temperatura de saturación y esas otras propiedades específicas, tanto en la fase líquida como en la fase de vapor saturado. Eso vimos. También vimos que teníamos las tablas de líquido comprimido. Cuando estábamos en la fase de líquido comprimido o líquido subenfriado, nosotros utilizamos la tabla C4. Cuando estamos en la zona de saturación, mezcla, ya sea líquido saturado o vapor saturado, usamos la tabla C1 y la tabla C2. Y cuando estamos en la fase de vapor sobrecalentado y de gas, nosotros utilizamos la tabla C3. Sabemos que siempre lo primero que tenemos que hacer, si nos da la temperatura y o la presión, es entrar a la tabla C1 o a la tabla C2. Cuando nosotros podemos no entrar a la tabla C1 o C2 y irnos directamente a la tabla C3, es cuando nuestra temperatura es mayor que la crítica. Recordando que el valor de la temperatura, de la presión y de todas las propiedades críticas se encuentran en la tabla C1 y en la tabla C2 en la última fila. ¿Ya? Eso es como más o menos para recapitular lo que nosotros tenemos que saber. Bueno, y la otra cosa que tienen que dominar es reconocer cuando una propiedad es una propiedad total o una propiedad específica. Recuerden que siempre uno tiene que trabajar con propiedades intensivas. Las específicas son sinónimos de intensiva, porque lo que hace la propiedad específica es que nosotros una propiedad extensiva, es decir, que depende de la cantidad de masa, la dividimos por la cantidad de masa o por la cantidad de moles, de modo tal que se transforma en una propiedad intensiva. Y esas son las famosas propiedades específicas que nosotros las simbolizamos con letras minúsculas para diferenciarla de las propiedades totales. ¿Ya? Ayer nosotros veíamos también procesos simples. Por ejemplo, cuando no encontrábamos uno de los datos en la tabla, nosotros hacíamos una inter, una intra o una extrapolación simple. Lo que vamos a hacer hoy día es exactamente lo mismo de ayer. Es muy útil el aprendizaje de ayer para poder comprender lo de hoy día. ¿Ya? Hoy día en la mañana a la plataforma les agregué una carpeta que se llama guías, y en esas tienen la guía 2, la 3 y la 4. ¿Ya? Y la idea es que ustedes ya, si saben hacer completamente las
4 guías, esas 3 guías más la otra guía que estaba incluida en la carpeta 1, estarían muy bien para la prueba, ¿ya? Eso contiene todo el aprendizaje que yo requiero hasta ahora para la prueba. Por supuesto que ya la próxima semana nosotros vamos a ver otra materia, que son las ecuaciones de estado, que es muy simple de comprender. Y la subsiguiente semana que tengamos clases, vamos a ver el cálculo de trabajo, de flujo y de calor, ¿ya? Y esas son las materias que van a entrar en la prueba número 1, ¿ok? Como siempre, cuando ustedes requieran alguna clase remedial, que quieran en grupo, para invitar a todo el curso, ustedes me proponen algún horario, alguna fecha, y yo veo si es que puedo, y ahí invito a todo el curso en ese horario, fecha que a alguien se le ocurra. Por ejemplo, la semana pasada, a alguna niña del curso se le ocurrió que podía ser el día sábado a las 5 de la tarde, yo invité a todos, a todas, fueron algunos, ¿ya? Entonces, basta con que me propongan y yo vea si tengo disponibilidad horaria, y no hay problema en eso, ¿ya? Que es más que todo para resolver dudas. Entonces, la idea es que si van a esas clases, intenten desarrollar las guías de modo tal que se vayan directamente a las consultas y les vaya súper bien en el ramo. O sea, el ramo en realidad, niños, es para probarlo con un 7, ¿ya? Si ustedes hacen las cosas ordenadamente, que tampoco implica un tiempo exagerado de estudio, deberían aprobarlo con un 7, ¿ya? Bien, dicho eso, no sé si hay alguna consulta o alguna observación que me quieran hacer para comenzar la clase. ¿Nada? ¿Ninguna No, duda? profe. ¿Todo claro? Ya. Entonces, como siempre, ustedes saben que son libres de ir preguntando en la medida que yo paso la materia, ¿ya? Bueno, hoy día, como les decía, vamos a hacer intra o extrapolación doble. Eso es lo que es el aprendizaje de hoy día, ¿ya? Solamente tienen que saber primero que en las únicas tablas que nosotros vamos a realizar procedimientos dobles, tendría que ser en la tabla C3 o en la tabla C4. Es decir, cuando ustedes se enfrentan una fase de vapor sobrecalentado, de gas, de líquido comprimido o de líquido subenfriado. Con respecto a la tabla C1 y C2, que nos entregan información de la saturación, en esas tablas a lo más ustedes tienen un procedimiento simple, nada más, a lo más, a lo sumo. ¿Ok? Y acá tenemos distintas posibilidades. Si yo conozco la temperatura y la presión, ¿ya? Y ninguna de las, si yo no conozco ni la temperatura ni la presión, y tengo justamente esos dos datos, entonces ahí estoy obligada a hacer un procedimiento doble, ¿ya? Y siempre hablando de la tabla C3 y C4. Ahora, si yo tuviera, recordar que siempre yo necesito al menos tener la temperatura o la presión. Si yo tengo la temperatura y cualquiera de las propiedades específicas, es decir, volumen específico, entalpía, energía interna o entropía, basta con que yo no tenga la temperatura para saber inmediatamente que el procedimiento es doble, ¿ya? Podría estar en la entalpía, el volumen, la entropía ahí en la tabla, pero a mí no me importa eso. Si no está la temperatura, en la tabla C3 o en la tabla C4 no está la temperatura, ustedes saben inmediatamente que es un procedimiento doble. Y lo mismo ocurre cuando ustedes conocen la presión y alguna propiedad específica. Si yo conozco la presión y el volumen, o la presión y la energía interna, o la presión y la entalpía, o la presión y la entropía, basta que no esté la presión en la tabla C3 o C4 para que ustedes sepan que el procedimiento es doble. ¿Ya? Van preguntando si no entienden. ¿Cómo les voy a explicar esto? A través de dos ejercicios, dos o tres ejercicios, lo que alcancemos a hacer. ¿Ya? Entonces, primero vamos a hacer este ejercicio que se encuentra en la guía 4. Dice, agua se encuentra a 425 grados Celsius y 3,2 megapascal. ¿Ya? Determina la entropía en tales unidades. ¿Y a qué tabla ingreso? A ver, ¿quién me ayuda? C3, A C3. ¿Por qué, Mati? porque la temperatura es mayor que la crítica. Muy bien, excelente. ¿Ya? Lo primero es que yo vea si mi temperatura es mayor que 374,136 grados Celsius, no pierdo tiempo ingresando a la tabla C1, en este caso, o C2. ¿Ya? Entonces sé inmediatamente que estoy en la fase de vapor sobrecalentado o gas. Entonces, como dice Matías, me voy a ir a la tabla C3.
Aquí yo parto siempre con este diagrama, ¿cierto? Y yo voy a decir, la temperatura que me están dando en este caso es 425. Esa temperatura es mayor que la temperatura crítica, por lo tanto la isoterma es esta isoterma negra. Era 425. Esta temperatura es 425 grados Celsius. Después me dicen también que la presión es 3,2 megapascal. El 3,2 megapascal es una presión menor que la presión crítica, por lo tanto, supongamos que yo tengo por acá, voy a poner 3,2. Es solamente para saber en qué fase estoy. Entonces, mi punto del ejercicio 1 está ahí. Hasta acá, ¿se entiende? ¿Sí? Ya. Si estoy ahí, significa que ¿a qué tabla tengo que ingresar? A la tabla C3, como dijo Matías. ¿Por qué? Porque estoy en fase de vapor sobrecalentado. Entonces voy a buscar si está la temperatura de 425 grados Celsius en esa tabla. Fíjense, esta es la tabla C3. Acá arriba nosotros tenemos la temperatura. Tenemos 250, tenemos 300, 350, 400, 450. No está el 425. ¿Se dan cuenta? 425 estaría por acá. Y yo les dije que cuando, ustedes tengan una una propiedad específica, si no está la temperatura, es suficiente para saber que yo enfrento un procedimiento doble. ¿Ok? Entonces, fíjense cómo es el procedimiento doble. El procedimiento doble consta primero de una tabla que le vamos a llamar tabla madre. ¿Ya? Una tabla madre. Esa tabla madre va a tener la información que yo tengo. En este caso, tengo la temperatura, que es 425, y tenemos la presión, que era 3,2. Y me pedían la entropía. ¿Ya? Resulta que yo, una de las dos primeras columnas, de las dos variables que a mí me dan, tengo que mantenerlas constantes. ¿Cuál propiedad yo mantengo constante? Cuando a mí tengo varias posibilidades. Si a mí me dan T, P, yo puedo mantener constante T o P. Si a mí me dan T, V, tengo que mantener constante el V, siempre. La temperatura manda. Si tengo el T, U, tengo que mantener constante el U. Si me dan T, S, tengo que mantener constante S. Ya les voy a explicar a qué se me refiero con S. Si me dan T, H, tengo que mantener constante AH. Si me dan P, V, mantengo constante AV, lo mismo. P, U, mantengo constante al U. P, S o P, H, mantengo constante al S o al H. ¿Ya? En la tabla madre es donde yo mantengo constante a esas variables. En este caso, estoy en el primero. Me dan T y P, por lo tanto puedo mantener constante la temperatura o la presión. Voy a mantener primero la temperatura constante y después les voy a explicar si es que cómo se hace cuando se mantiene la presión constante. ¿Qué significa constante? 425 y 425. ¿Ok? Entonces, este lo mantengo constante. Mantuve constante la temperatura y esta la voy a hacer variar. ¿Cómo la hago variar? Me voy a la tabla C3, voy a hacer acá un dibujito, ¿ya? Y esto es lo mismo que ustedes tuvieran una cosa ahí a 425, ¿ya? Y yo tengo una presión de 3,2. ¿Ya? Este es el punto que yo quiero determinar. Entonces yo voy a ir a la tabla y voy a ver, acá entre 400 y 450, que está el 425, ¿qué presiones hay entre 3,2? Fíjate, está el 3 y el 4. Esas van a ser las presiones que yo voy a escoger, las que están más cercanas al 3,2, dentro del rango donde está más o menos el 425. ¿Ok? Entonces, va a ser 3 y 4. La presión va a ser 3 y la presión va a ser 4. Y acá yo voy a poner SA y acá voy a poner SB.
¿Ya? Entonces, yo tengo acá el 3, y aquí yo tengo, por ejemplo, el 4. Entonces, en el fondo, es el procedimiento doble que yo estoy enfrentando en este momento. ¿Ya? Esa es la tabla madre. ¿Qué ocurre con esta tabla madre? Resulta que ahora yo voy a encontrar dos tablas, o dos valores, más que tablas, dos valores, que les voy a llamar el valor hija, que le voy a llamar a esta, el valor hija, y al otro le voy a llamar el valor hijo. ¿Ya? El valor hijo. Hasta ahí no he hecho ninguna cosa rara, ¿no? ¿Estamos bien o no hasta el momento? Sí, profe. Ya. Voy a tomar este valor de la tabla hija, 425 y 3 megapascal, y lo enfrento como un ejercicio nuevo, ¿ya? Entonces, vamos a enfrentarlo como un ejercicio nuevo. Dame un segundo. Ya. Entonces, 400, dijimos, la tabla hija tiene una temperatura de 425 grados Celsius y tiene una presión de 3 megapascal. Si tú quieres representar eso, uno dice, igual que recién, esta es la temperatura de 425 y tienes una presión de 3 megapascal. Ese es tu punto A. Si te vas a la tabla, como estás en la fase vapor sobrecalentado, te vas a la tabla C3 y buscas si tienes, ¿qué tienes entre 3 y 425? Entonces, a 3 megapascal, nosotros estamos acá. Acá estamos a 3 megapascal. ¿Ya? Y el 425 está acá. Por lo tanto, las dos temperaturas que nosotros vamos a poner ahora son 400 y 450 grados Celsius. Entonces, yo voy a poner, si tienen cualquier duda me preguntan, yo voy a poner una isoterma de 400 y voy a poner una isoterma de 450 grados Celsius. Entonces, como la presión es 3 megapascal, este es un punto experimental y este es el otro punto experimental que yo tengo. Entonces, para determinar el valor A y el valor correspondiente a hija, ¿yo qué voy a hacer? Voy a hacer una interpolación acá. ¿Te fijas? Ahora, este punto es bien especial. Si ustedes se fijan, solamente en este caso, bueno, podrían haber otro, el 425 justo es el promedio entre 400 y 450. Cuando nosotros tenemos justo un valor que está al medio, o el promedio de esos dos, basta con que yo saque un promedio de las variables. Ya les voy a explicar a qué me refiero. ¿Ya? Bueno, en este caso, ¿qué teníamos nosotros? De acuerdo a lo que aprendimos ayer. Vamos a aplicar todo lo que aprendimos ayer. Vamos a hacer un procedimiento simple. En este caso, tenemos la temperatura y la presión. Cuando hicimos la tabla madre, mantuvimos constante la temperatura y varió la presión. Ahora en la hija es al revés, se mantiene constante la presión. ¿Te fijas que aquí es la presión constante? Y que en este caso va a ser igual a 3, y la temperatura varía 425, 400 y 450. Y como te piden la entropía, la primera es la entropía a 425. La entropía a 425. ¿Te das cuenta? A 425 y a 3 megapascales. A 425 y a 3 megapascales la entropía A. Después yo digo a 400 grados Celsius y 3 megapascal. Veamos, a 400 grados Celsius y 3 megapascal la entropía vale 6,922. 6,922. A 450 grados Celsius y a 3 megapascal, pero a 450 grados Celsius, la entropía vale 7,0842. 7,0842. Es exactamente lo mismo de que hicieron o que hicimos ayer. Y ahora lo resolvemos como ayer.
S sub A menos 6,922 dividido por 7,0843 menos 6,922 es igual a 425 menos 400 dividido por 450 menos 400. Y yo obtengo el valor SA. Veamos cuánto me da el valor SA. Me daría 25, bueno, dividido por 50 es un medio, multiplicado por 7.0843 menos 6.922 más 6.922. Me da 7,0032 kilojoule, kilogramos, Kelvin. Y yo quiero saber si eso está correcto. ¿Me creen con ese valor o no? Sí, profe, ¿Por qué me creen? porque está el medio entre de los dos valores. Justo, está justo entre estos dos. Ahora, yo les decía que justo el 425 está entre medio de estos dos, es justo el promedio. Si ustedes sacan el promedio, suman 6,922 más 7,0842 y lo dividen por 2, van a encontrar exactamente este mismo valor. Eso lo pueden hacer, es una interpolación súper rápida cuando nosotros estamos dentro del promedio de la propiedad. ¿Ok? Entonces, ya nosotros tenemos listo el valor 7,0032 para la tabla madre. Entonces, el SA es 7,0032. Y ahora topamos al hijo. El hijo sería temperatura de 425. Vamos a poner hijo. Temperatura igual 425 grados Celsius y la presión igual 4 megapascal. Hacemos esa... Dime. La anterior lo calculé y me dio 7,0066 y cuando hago el promedio me da lo mismo que 7,0066. Probablemente por la calculadora. Pero es lo mismo, 7,0066 o 7,0032 es lo mismo, ¿ya? O sea, no es lo mismo, pero no es un detalle, ¿ya? A lo mejor, pero ¿viste bien los valores que puse acá? 7,0843. ¿No te habrás equivocado? Porque igual como mi letra es media fea. O sea, No, profe, pero es poquito en verdad. sí, ¿ya? Pero gracias por la aclaración. Ya. Entonces, acá tenemos nosotros, en el hijo, qué bueno que vayan resolviéndolo porque eso sirve mucho, ¿ya? Acá tenemos 425 grados Celsius y tenemos la presión de 4 megapascal. Este es el hijo, ahí está. 425. Va, sí, bien. 4. ¿Ya? Ese es el hijo. Como estoy en la fase de vapor sobrecalentado, me voy a la tabla C3 y busco ahora, fíjate que vamos a ver dónde estoy, a 4 megapascal y 425 grados Celsius. Está el 4 megapascal, ¿te fijas? Está el 4 megapascal, pero no está el 425. Aquí, como me dan T, P, si yo tengo uno de los valores en la tabla y el otro no, obviamente se me convierte en una interpolación simple, el hijo en este caso. Entonces yo tengo datos a 400 y a 450. Y digo, en el hijo, ahora se mantiene constante la presión, ¿verdad? La presión va a ser 4. La temperatura era 425 y tenemos 400 y 450. A 425 es SB. A 4 y a 400 yo tengo el valor de 6,7698. 6,6 de la entropía, ¿ya? Y a 4 y a 450, a 4 y a 450, yo tengo 6,9371. 6,9371. ¿Ya? Entonces, hacemos lo mismo de siempre. En este caso, basta con que saquen el promedio, porque el 425 está justo al medio. Si ustedes sacan el promedio, o lo hacen de la otra manera como ya saben, ¿ya?
les va a dar 6.7698 más 6.9371 dividido por 2. Me da 6,8535 kilojoule, kilogramos, Kelvin. ¿Ya? Por lo tanto, ese valor yo lo pongo ahora en la tabla madre. En vez de SB pongo 6,8535. Entonces yo ya tengo como una interpolación simple, como lo que sabían hacer ayer. ¿Ven? Entonces, ¿cómo lo resuelvo? S menos 7,0032 dividido por 6,8535 menos 7,0032 es igual 3,2 menos 3 dividido por 4 menos 3. Y la entropía en este caso me da 0.2 por 6.8535 menos 7.0032 más 7.0032. Y me da 6,9733 kilojoule, kilogramo, Kelvin. Pero me están pidiendo el resultado en centijoule, partido por milimol grados Celsius. Entonces mi entropía es igual a 6,9733 kilojoule partido por kilogramos Kelvin. Este kilo se va. Como quiero que aparezca, bueno, el Kelvin es lo mismo que grados Celsius en este caso, ¿verdad? Se te va el Kelvin. Quiero que aparezca un centi arriba, centi, 10 a la menos 2, ¿verdad? Y abajo quiero que aparezca, tengo que multiplicar por el peso molecular. 18 gramos partido por mol. Y abajo quiero que aparezca el mili, un mili es 10 a la menos 3. ¿Ya? Y de ahí, ¿qué número me da? Por 18 por 0,1. 12,55. Centijoule, milimol, grados Celsius. ¿Duda hasta acá, chicas, chicos? ¿Se entiende o no? Sí, profe. ¿Sí? Gracias, Matías. ¿Y el resto entendió, no? Profe, Dígame. ¿puede mostrar la hojita de la conversión de nuevo, por favor? ¿Esta? Sí, esa misma. ¿Tienes alguna duda? No, que era para copiar. Ya, ya. Igual esto lo subo a YouTube después por si tienes cualquier duda, ¿ya? ¿Estoy muy rápido? ¿Está bien la velocidad? Profe, si podría ir un poquito más lento, lo que pasa es que mientras uno va copiando, a veces como que no alcanzo a ver Pero no es o necesario que cambia lo la voz. copien. No es necesario que lo copien porque Sabes que en el cuaderno voy haciéndolo y después para ya, ver la ya. pizarra igual porque se cambia de hoja. Entonces, Belén, cuando yo vaya muy rápido, ustedes mismos me tienen que decir que vaya más lento, ¿ya? Porque de repente me apuro. ¿Ya? Ya, Ya, profe, vale. Es que en presencial como la pizarra es más grande, igual uno puede ver más, po. Y acá se cambia ya, más rápido. ya, perfecto. Perfecto. Disculpa, ¿ya? Bien, ahora tenemos lo siguiente. Vamos a hacer otro ejercicio. Agua se encuentra a 362 grados Celsius y la entropía es 6,3342. ¿Ya? ¿Qué hago? ¿Me voy a alguna tabla? ¿A qué tabla me voy? Bueno, siempre voy a tener que ir a una tabla. A ver. ¿A qué tabla se irían ustedes? La C1 o la C2, ¿no? A ver, a la C2. ¿Cuándo te vas a la C2, Mari?
Cuando tengo... Ah, no, a la C1, perdón, es que pensé que era la P. Sí, Ya. era la C1, entonces la ¿Ok? temperatura. En este caso, tengo la temperatura y entropía. ¿Ya? Muy lentito, ¿ah? Igual de repente si me apuro me avisan. Tengo la temperatura y la entropía. Como tengo la temperatura, y además esa temperatura es menor que la temperatura crítica, recuerden que la temperatura crítica es 374,136 grados Celsius. Como ocurre que tengo la temperatura y es menor que la crítica, sé que tengo que ir a la tabla C1. ¿Para qué? Para comparar ese valor de entropía con los valores de saturación y ver en qué fase me encuentro para saber a qué tabla debo ir. ¿Ya? Entonces, solamente a modo de recordatorio, yo tengo una temperatura de 362 grados Celsius. Si mi entropía, tengo varias posibilidades, porque como me dan la entropía, si mi entropía es menor que SF, significa que tengo que ir a la tabla C4, porque estoy en líquido comprimido o líquido subenfriado. Si mi S es igual a SF, significa que estoy en la fase de líquido saturado, que mi calidad vale 0. Si mi S es menor que SF, pero es, perdón, mentira. Olvídense de esto. Si mi S, ahí está, es menor que SG, pero es mayor que SF, significa que estoy en la zona de mezcla y debería yo determinar mi calidad. Que está entre 0 y 1. ¿Ya? Si mi S es igual a SG, significa que estoy en vapor saturado y por lo tanto mi calidad vale 1. Y si mi S es mayor que SG, significa que es vapor sobrecalentado. Y me tengo que ir a la tabla C3. ¿Vamos bien? Profe, discúlpeme, me salió una duda. Francisco. Si es que yo tengo la temperatura, por ejemplo, otra temperatura, 365,8, y no la encuentro en la C1, pero si está en la C2, ¿la puedo usar? Claro, la puedes usar. Es la misma, porque la tabla C1 y C2 contienen la misma información, sí puedes usarla. Y ahí tendrías directamente la presión. Muy bien, Francisco. Muy bien. ¿Ya? Entonces, acá tengo lo siguiente. Voy a ir a la tabla C1. Me voy a la tabla C1 y me doy cuenta que no tengo el 362. Tengo 360 y tengo 370. ¿Ya? Fíjense lo que voy a hacer. Ayer cuando yo les enseñé a interpolar, por ejemplo, si yo tengo una temperatura y tengo una, voy a poner acá entropía F, porque tengo que comparar con la entropía F, y tengo una temperatura de 360, tengo una temperatura de 370 y tengo una temperatura de 362. ¿Ya? En este caso, a entropía de 3, o sea, a temperatura de 360, el SF vale 3,9154. 3,9154. Ahí está. ¿Ya? A 370, el SF vale 4,1114. 4,1114. Ahí estoy. Por lo tanto, cuando yo hago mi interpolación, ¿dónde se va a encontrar el punto a 362? Bueno, si esta es una línea recta, mi punto a 362 me va a dar este. Y mi entropía de 362, obviamente, que va a ser mayor que 3,91, pero menor que 4,11.
¿Ya? Entonces, fíjate, la entropía que me están dando ahora a 362 es 6,3342. La entropía es 6,3342. Por lo tanto, siempre este valor al menos va a ser mayor que SF. ¿Sí o no? Profe, creo que ese corresponde a SG, el No, sí, 4, sí. A ver. No, SF. ¿Te fijas? Ahí, a 370. 4,1114 es SF. sí, estaba viendo el otro. ¿Ya? No te Gracias. preocupes, de nada. Entonces, acá el S es mayor que SF. Ahora voy a comparar esto mismo, pero con SG. Vamos a ver. Ahora voy a comparar con SG. Como S es mayor que SF, al menos yo sé que, ¿qué puedo descartar de acá? Voy a descartar, como S es mayor, S no es igual a SF. Adiós, no me sirves. S es mayor que SF, ¿cierto? Por lo tanto, este también se descarta. No es el líquido comprimido ni el líquido saturado. ¿Ya? Esto es mucho más rápido, o sea, yo solamente lo estoy explicando, pero ustedes lo pueden hacer mucho más rápido. Después, yo ahora voy a comparar la temperatura, la temperatura con la entropía, lo mismo, a 360, pero el SG, a 360 y a 370. El SG a 360 vale 5,0536. 5,0536 es a 360. No tienen para qué hacer esto en la prueba, o sea, lo visualizan nomás, pero yo lo estoy explicando para que lo comprendan, ¿ya? Y a 370, el SG vale 4,799. 4,799. Acá me equivoqué. Perdón, a 370. Aquí. No me equivoqué, está bien. ¿Ya? Entonces, a 362, que está acá, si yo asumo que esto se comporta como una línea recta, este es el valor que yo necesitaría. Este es el valor. Ese valor de SG, obviamente que me va a dar mayor que 4,799, pero menor que 5,0536. No tengo para qué interpolar. Si alguien no se da cuenta de eso y lo interpola, bueno, es más trabajo nomás y más tiempo que quita de la prueba. Mi valor de la entropía es 6,3342. El S es 6,3342. Ese es entonces mayor que ese G, ¿verdad? ¿Se fijan o no? ¿Chicos? Sí, profe. Ya. El S va a ser mayor que ese G. Entonces, yo sé que este punto está en la zona de vapor sobrecalentado y tengo que ir a la tabla C3. ¿Ya? Entonces, lo que voy a hacer ahora es irme a la tabla C3 y ahí tengo la tabla C3. Acuérdense que en este caso, ¿qué datos tengo? Tengo la temperatura, que es 3,60 que es 362 grados Celsius, y tengo la entropía, que era, ¿cuánto? 6,3342 kilojoule kilogramos Kelvin. En este caso yo tengo estos datos, T,S. ¿Ya? Si no se encuentra la temperatura en la tabla C3 o C4, significa inmediatamente que es un procedimiento doble. Busco el 362 en la tabla C3. Tengo 350 y tengo 400. No tengo 362. 362 se encuentra acá. Como no está el 362, sé inmediatamente que tengo que hacer la tabla madre. ¿Ya? Hacemos la tabla madre. Vamos a hacer la tabla madre. Tabla madre. Entonces, tengo la temperatura,
362 y tengo la entropía de 6,3342 y tengo que calcular la energía interna en este ejercicio. ¿Qué valor mantengo constante? ¿Se acuerdan que yo les había dicho que siempre tenían que mantener o la temperatura o la entropía constante? En este caso, ¿qué tienen que mantener constante? A ver, ¿quién se acuerda? La entropía. La entropía. Cuando ustedes tienen T, S, o T, U, o H, o V, este es el que se mantiene constante. Muy bien. Por lo tanto, lo voy a mantener constante. Igual que cuando hicimos recién la tabla madre. Este lo mantenemos constante. Vamos a pintarlo para que lo vean bien. ¿Ya? Y el otro va a variar. ¿Entre qué valores varía si tengo 362? Me voy a fijar. 362 está entre... ¿Qué valores tengo que poner ahí en la tabla madre? Entre 350 y 400. Perfecto. 350 y 400. Excelente, María. Y acá pongo lo mismo de siempre. U, UA, V. ¿Ven? Y ahora me aparece la tabla hija. Vamos a pintar rosadita. Esta va a ser el punto hijo. Hija, quiero decir. O como quieren llamar. El otro, celestito, lo vamos a llamar el punto hijo. Acá tienen un ejercicio especial. Ya vamos a ver por qué. Vamos a tomar al punto hija primero. Vamos a tomar al punto hija. Profe, Ya. Dime. Dime, Matías, o no sé quién me habló. el punto hija está ¿Ya? directo en tabla. Sí, Matías, está exactamente. directo en tabla. Sí. ¿Ya? Fíjense. Vamos muy adelantado. Vamos a ver el punto hija, que tiene, vamos a poner hija, y tienes una temperatura de 350 grados Celsius, y tienes una entropía de 6,3342 kilojoule kilogramos Kelvin. Siempre tienes que ver cada punto, hija o hijo, en qué fase se encuentra, porque no necesariamente está en la misma fase de, en este caso, de vapor sobrecalentado. Habría que verificar en qué fase está, ¿ya? Entonces, en este caso... La molesto un poquito, podría volver a explicar la tabla madre, que se me cayó el internet. Por ¿Aquí? favor. Sí. Ya. Acá acuérdate que tenemos T, S. Cuando tenemos T, S o T, U o T, H o T, V, en la tabla madre mantienes constante el valor del S o del U o del H o del V. Es el que se mantiene constante. Como tienes la temperatura de 362, vas a la tabla y ves 362 entre qué valores se encuentra, y se encuentra entre T50 y 400. ¿Ya? Entonces tú pones 350 y 400. Al primero lo llamas tabla hija o punto hija, y el otro punto estado hijo. ¿Vamos bien? Sí, profe, muchas gracias. De nada. Gracias a ti. Entonces vamos a tomar el primer punto, temperatura 350, el de la hija, y vamos a ver en dónde se encuentra. Yo sé que 350, después ustedes van a hacer muy rápido para hacer los ejercicios, al comienzo uno se demora más. Entonces tenemos temperatura de 350 y veo si es que cuánto vale el SF y el SG a 350, y me voy a la tabla C1. Y en la tabla C1, a 350, fíjate, el SF vale 3,7784. El SF, voy a poner ahí el S. No se comporta así, pero es para ver nomás en qué fase estoy. 3,7, ¿cómo era? 3,784, ¿no? O algo así. Y
378. 78, a ver, me equivoqué, me olvidé. 3, ya le agrego un 7 más. Y el otro 5,2122. 5,2122. Y esta ahí le faltaba un 7. Entonces, si yo tengo un 6,33, significa que estoy acá. ¿Te das cuenta? Es mayor. El S es mayor que ese G. Por lo tanto, estoy en la zona de vapor sobrecalentado. Aquí debería estar el punto. ¿Ya? El punto A de I. ¿Ya? Entonces, vamos a la tabla C3 y buscas a 350. Tienes a 350 y buscas los valores más cercanos a la entropía, en este caso 6,3342. Si tú te fijas, a 350, estamos en esta, 6,95, 6,74, 6,58. ¡Oh, qué sorpresa! 6,3342. Está el valor directo en la tabla. Cuando está el valor directo en la tabla, es lo mejor que les puede pasar en la vida, porque sacan alguien ya los midió, son datos experimentales, y ustedes necesitan sacar el valor de la energía interna de la hija, que es 2789,6. ¿Ya? Entonces, el uso A está directo en la tabla. Mostrar la tabla, por favor. ¿Cómo? Voy a volver a mostrar la Pero tabla. claro, aquí está la tabla. Aquí tienes la temperatura de 350, ¿la ves? Y acá tú empiezas a buscar. El último valor es la entropía. 6,95, 6,74, 6,58, 6,3342, que era el valor que te daba. Que lo encuentras a 6 megapascal. ¿Ya? Entonces, lo que haces tú es sacar el valor de la energía interna, que era lo que te estaban pidiendo, que es 2789,6. Entonces tú dices, uso A es 2789,6 kilojoule partido por kilogramo. Y ese valor lo pones en la tabla madre. 2789,6. Eso a suerte se da una sola vez en la vida. ¿Ya? Igual hice este ejercicio para que vieran ustedes que podía ocurrir eso. ¿Vamos bien o no? Sí, profe. Perfecto. Ahora tomamos al hijo. 400 al hijo. Nunca vamos a tener tanta suerte. Temperatura 400 y la entropía 6,3342 kilojoule kilogramos Kelvin. Como es a esta temperatura, como es mayor que la crítica, sé inmediatamente que estoy en la zona de vapor sobrecalentado y me voy a la tabla C3. Obviamente que yo sé que el 400 está en la tabla C3, por lo tanto sé que es un procedimiento simple. Siempre el doble se transforma en cosas simples o directas. ¿Ya? Entonces, buscamos en la tabla C3 y ahora vamos a buscar a 400 grados Celsius y vamos a buscar el 6,33, 7,12, 6,92, 6,76, 6,54, 6,36, fíjate, y 6,2127. Entonces, tenemos acá, tenemos el, ¿cuánto era el número? Tenemos el 6,3642 y el 6,2127. Nosotros sabemos que el 6,3342, que es el que tenemos, está entre esos dos, por lo tanto la presión está entre 8 y 10. Pero a nosotros no nos interesa la presión, lo que me están pidiendo es la energía interna. ¿Ok? Tendríamos ese valor y tendríamos este valor. Ayúdeme alguien, por favor. Entonces, vamos a tener 6,3642. Vamos a hacer una tabla. Temperatura. La entropía. Y ahora se mantiene en esta la temperatura constante. Delante cambiaba en la madre. 6
6,3342, ¿cierto? Y la energía interna es V. ¿Cuál era el que teníamos? ¿Se acuerdan? 6,3642. ¿Alguien que me acuerde de este número, por favor, de la energía interna? 2863,8, ¿ya? 6,3642. 6,3642. ¿Cuánto valía la energía interna? ¿Se acuerdan? 2863,8. ¿Ya? Y después el siguiente, ¿cuánto era de entropía? ¿Tienes la tabla ahí o no, Mati? ¿No? Ya, vamos a ver. Allá, 6,2127 y alguien memoriza ese mares, 2832,4. Yo... ¿Y el otro era cuánto? ¿2800? ¿Alguien lo memorizó, no? 32,4. Allá, 2832,4. ¿Ya? Entonces de acá, ustedes obtienen el V, como lo aprendieron ayer. ¿Ya? Y de aquí obtienen el valor de V. Y una vez que calculan ese valor de V, lo ponen en la tabla madre y de ahí hacen la misma ecuación y lo obtienen. ¿Se entendió o no? Sí, profe. Profe, Profe, el primer valor, el 2863,8, es 2862,8. Ah, gracias. 2862,8. Gracias. ¿Ya? ¿Alguna duda? ¿Es necesario hacer otro ejercicio o basta con esto? Para que, no sé si ustedes, para que ustedes hagan la guía o prefieren que les haga un tercer ejercicio. profe, Mauricio, ¿podría mostrar la tabla hija anterior? Un segundito, por favor. ¿esta era? Sí, esa. Gracias, profe. De nada. Chicos, ¿es necesario que les haga un tercer ejercicio o prefieren ustedes probar cómo están? El tercer ejercicio es este, que es parecido. En la mañana yo hice el problema 1 y el 2. ¿Quieren que les haga el 3 o quieren ustedes practicar? Hágalo, profe, Hágalo. por favor. Y teníamos, déjame ver, ¿prefieres ese o...? Este hagamos que es más difícil, ¿ya? Pues el otro es como parecido al otro. Hagamos el problema 4 que es más difícil. O sea, no es más difícil, pero es distinto. Ya. Acá nosotros tenemos 20 kilogramos de agua. ¿Ya? Se encuentran a una temperatura y te dan la densidad. ¿Qué tengo que hacer acá? Calcular el volumen. Muy bien. ¿cómo ¿Y era? cómo lo calculo? El inverso de la densidad. Muy bien. El volumen específico es el inverso de la densidad. Entonces, 1 partido por 6,67. Muy bien, Mares. Entonces, yo divido 1 dividido por 6,67 y me da 0,0015 metros cúbicos partido por kilogramo. ¿Ya? ¿Qué hago ahora? ¿A qué tabla me voy? A la C1. Muy bien. Como me dan la temperatura como volumen y la temperatura es menor que la crítica, me voy a la tabla C1. ¿Ya? Entonces, la tabla C1
busco el 273. Oh, no está, qué triste, ¿ya? Yo sé que está entre 270 y 280. El volumen es 0, fíjate, el volumen que ustedes calcularon es 0,0015. El volumen es 0,0015. ¿En qué fase estará 273, creen ustedes? Salió re fácil este. ¿En qué fase estará? Vapor sobrecalentado. A ver, ¿hay alguna otra? Mezcla. En mezcla, profe. En mezcla. ¿Por qué? Porque, fíjate, a lo mejor no viste un cero de menos, parece. Mira, el 0,0015 siempre va a ser mayor que el 0,013. Pero va a ser menor que este. 0,03 si quieres. Entonces, el 0,015 está acá, por lo tanto está en la zona de mezcla. Y este no es, es un procedimiento simple o doble. Confíen en lo que ustedes creen, ¿ah? Doble. ¿Por qué, Francisco? Porque hay dos temperaturas. Pero mira la tabla. ¿Te acuerdas que al comienzo yo dije que los dobles solamente estaban en la tabla C3 y C4? Ah, ¿Te acuerdas o no? En sí. tabla C1 o C2, a lo más vas a encontrar un procedimiento simple. ¿Ya? ¿Ok? Bien. Entonces, como estoy en la zona de mezcla, siempre que tú yo te voy a pintar dónde tú puedes tener procedimiento doble. Procedimiento doble puedes tener en toda esta área. Ahí, procedimiento doble. Puedes tener procedimiento doble, simple y directo. O directo. En toda esa área. ¿Ya? Entonces, en esa área puedes tener simple, doble o directo. Y en esta área es la zona de saturación y la de mezcla. Esta área me gusta pintar. Ya, en toda esta área puedes encontrar directo o simple. ¿Entendido? Entonces, en este ejercicio, como ustedes mismos me dijeron que están en la zona de mezcla, están en la zona verde. Suponte que a esta temperatura, que era de 273, tú estás en la zona verde. ¿Ok? Estás en la zona verde, que tienes un volumen de 0,0015. ¿Y qué es lo que te están pidiendo? Te están pidiendo la energía interna. ¿Qué debieron hacer acá, por ejemplo? A ver, ¿qué harían ustedes? Si estoy en la zona de mezcla, ¿qué cosa tengo que calcular? Cuando estoy en la zona de mezcla, ¿qué es lo que hay que calcular al tiro? La Calidad. La calidad. La calidad. ¿Cómo calculo la calidad? Si conozco el volumen. El V es igual a VF más X por VG menos VF. Por lo tanto, la calidad es igual a V menos VF dividido por VG menos VF. Por lo tanto, yo tengo que calcular el VF
y el VG a 273. ¿Qué es lo que yo tengo? Tengo la isoterma, no me acuerdo cuánto era, tengo la isoterma a 270 y a 280. Entonces, en el fondo, yo tengo una isoterma a 270 y tengo una isoterma más arribita que a 280. Entonces, ¿yo saben qué procedimiento voy a hacer? Voy a hacer acá, le voy a marcar, dibujar. Acá yo voy a hacer un procedimiento simple para obtener el VF. Un procedimiento simple para el VF. Y de acá voy a obtener un procedimiento simple, una interpolación simple para obtener el VG. Y el VF y el VG que yo quiero está a esta temperatura de 273 y a esto. ¿Se entiende o no? O sea que no es un procedimiento doble, son dos simples. Son exactamente. Entonces tú acá haces... Profe, pero calculando la calidad que se pide la energía interna, habría que hacer lo mismo para el UG. Exactamente, tendrías que hacer lo mismo. Muy bien. Tú tienes una temperatura 273, tienes una temperatura que está en la tabla 270 y 280. Y como dices tú, al tiro hacemos todo, el VF, el VG, el UF y el UG. Entonces, acá sería el VF, el VG, el UF y el UG. Y a 270, tú dirías, a 270 y a 280, 0,00, 1302 y 1332. 0,00, 1332 y 0,00, 1302. ¿Te das cuenta? Después el VG, tú dices 0,0, 3565, 0,0, 3565 y 0,0, no me acuerdo. 3017. ¿Y el UF? Acá está el UF, 1177,3 y 1227,4. 1177, 1177 y 1227,4. ¿Ya? Y el UG, ahí tienen el UG, 2593,7, 2593,7 y 2586,1. Espero no haberme equivocado en copiar. 2586,1. Entonces de acá hacen VF menos 0,00, 1302, dividido por 0,00, 1332, menos 0,00, 1302, es igual a 273, menos 270, dividido por 280, menos 270. Y de ahí sacan el valor de VF. Hacen exactamente lo mismo para VG, para UF y para UG. Una vez que tienen todos esos valores de saturación, en el fondo lo que ustedes estarían determinando a 273 es este valor, y este valor tanto para el volumen como para la energía interna. Este es el F, líquido saturado, y este es G, vapor saturado. Entonces, calculan la calidad con los valores del volumen, porque conocen el volumen, V menos VF
dividido por VG menos VF. Y después calculan la energía interna, que va a ser UF más X, que es esta X que calcularon, por UG menos UF. Y ahí tienen la energía interna y después hacen la conversión de unidades. ¿Se entendió? Sí, profe. ¿Hay alguna duda o no? O sea, si no tienen ninguna duda, están súper bien. ¿Por qué? Porque esta es una herramienta básica para lo que nosotros vamos a hacer ahora, que ahora vamos a ver termodinámica. La próxima semana nosotros nos metemos de lleno a lo que son las ecuaciones de estado. Las ecuaciones de estado son ecuaciones algebraicas que nos relacionan la presión, el volumen y la temperatura, ¿ya? Así como cuando nosotros tenemos estas tablas de vapor, estos datos también pueden ser correlacionados con algunas ecuaciones. Existen ecuaciones de gases ideales y ecuaciones de gases reales. Entonces, eso es lo que vamos a ver la otra semana. Y ya la subsiguiente semana de clases que tengamos, vamos a ver esto aplicado al cálculo de trabajo y de calor. Entonces, para hacer el cálculo de trabajo y calor, ustedes requieren ingresar perfectamente a las tablas, hacer conversiones perfectas y todo lo que hemos estado haciendo. Yo los invito a que se pongan al día, los que no están al día, porque no es una materia difícil, para que lo puedan comprender, y si tienen cualquier duda me pueden preguntar, ¿ya? No sé si les quedó clara la clase de hoy o tienen alguna duda o algo para aclarar. Todo claro, Profe, el profe. ejercicio, ¿Sí? Gracias, José. profe, el ejercicio 2, usted dijo que lo tenía explicado en YouTube. ¿El 2? No, pues lo expliqué recién. No, pero terminado completo. No estoy segura si, creo que sí. Creo que lo hicimos completo en la mañana. Ya, ¿Ya? profe, gracias. De nada. ¿Alguna otra duda? Ya, pues, si necesitan clase remedial, me tienen que avisar y ahí ponerse de acuerdo ustedes mismos en un horario y fecha y vemos si yo puedo, siempre que tengan dudas. Pues, si no tienen duda, no es necesario, pero ustedes cuenten con ella, ¿ya? Ya, pues, chicas, chicos, que estén súper bien. Gracias por asistir a la clase. Ya, profe, gracias. A Chao, ustedes, profe. Chao, gracias. profe. Gracias. Chao, chao. Chao, profe, gracias. Chao, que estés bien. Chao, chao, Ignacio. Mares, chao.